Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su visita y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. El día en que se decretó el matrimonio, tomé una espada y me dirigí a nuestro salón ancestral exigiendo ser castigada según la ley familiar. Perseguí a mi propio padre hasta que huyó a toda prisa, gritando Aria John, sal y pregunta si alguna hija en este mundo se atreve a golpear a su propio padre. Lo perseguí sin piedad. ¿Y qué? ¿Acaso algún padre en este mundo ha escrito una carta cada mes preguntando si el emperador ya ha fallecido? Todo este asunto del matrimonio fue culpa mía. Él es el marqués Bube, un hombre cuyo poder influía en la corte y cuyos logros eran incomparables, pero su mayor afición era buscarse problemas. Por ejemplo, insistía en enviar una súplica al palacio cada mes, preguntando solemnemente al emperador, ¿ha fallecido ya su majestad? Era arrogante y desafiante. Cuando alguien venía a casa a darnos consejo, él los recibía con una risa burlona. Si el emperador tiene agallas, que venga a quitarme la vida. Y de alguna manera, el emperador fue increíblemente paciente, tolerándolo durante 7 u 8 años. En cuanto alcancé la mayoría de edad, me casó a mí la hija del marquesado con Caspien Sen, un hombre tristemente célebre en toda la capital por su libertinaje. Mi sueño de patrocinar a jóvenes y apuestos cortesanos tras mi ceremonia de mayoría de edad se desvaneció por completo. Por suerte a ese joven amo, Caspien Sen, tampoco le entusiasmaba la idea del matrimonio. El decreto imperial se emitió por duplicado, uno se envió a mi residencia y el otro a la familia Sen. En cuanto Caspien lo leyó, irrumpió en la calle principal y, golpeándose el pecho, proclamó obligarme a casarme con una mujer criada en una tienda militar. Ni lo sueñes. Tras ello, dejó una carta y huyó inmediatamente. Contenía apenas 8 palabras: soy un hombre íntegro. Prefiero morir antes que obedecer. Recibí la orden de capturarlo. Ese día, lo localicé en la taberna más lujosa de la capital. Separados solo por una delgada pared, pude oír que la familia Sen había llegado antes que yo y que intentaban por todos los medios persuadirlo. Inmediatamente después, se oyó el estruendo de porcelana hecha añicos. ¡Fuera todos! ¿Acaso crees que soy tu perro, al que debo obedecer obedientemente para casarme? Me niego a casarme con una mujer a la que ni siquiera conozco. Que quede claro desde ya, si alguna vez pienso casarme con Aria, ojalá me estrelle contra el suelo y termine comiendo barro como un perro. Parecía que este matrimonio no tenía remedio. Estaba a punto de abrir la puerta de golpe para dejar claro que yo tampoco quería casarme con él. Al fin y al cabo, la familia Sen era un clan respetado, y no valía la pena enemistarme con ellos. Pero justo cuando mi mano tocó la puerta, un grito de pánico resonó desde dentro. «Esto es malo. El joven amo está escapando por la ventana». Para evitar el matrimonio, Caspien hizo caso omiso de todo decoro y se escapó directamente por la ventana. Lo vi salir tambaleándose de la taberna, lanzar con displicencia un lingote de oro a un transeúnte, arrebatarle el caballo y galopar a toda velocidad. No me quedó más remedio que perseguirlo, gritándole desde atrás: «Detente. Podemos ir juntos al palacio y solicitar la anulación del compromiso». Ni siquiera giró la cabeza, solo gruñó: «Lárgate». Suspiré suavemente y dije: «Por ahora, vuelve conmigo». Al cruzar las puertas de la ciudad, finalmente se arriesgó a mirar atrás. «Prefiero ser un perro antes que volver contigo». Su mirada se congeló en mí y por un instante fugaz, quedó completamente atónito. Aproveché la oportunidad, blandiendo mi larga lanza. Un solo tajo horizontal lo derribó de su caballo. Pero había olvidado que este hombre se había criado entre lujos, que apenas veía el sol y que, además, estaba acostumbrado a montar a caballo. Mi golpe de lanza no solo lo tiró de la silla, sino que lo lanzó por los aires más de 4 metros, aterrizando de la forma más patética imaginable, tal como había jurado. Comer barro como un perro era terrible. No tenía ni idea de cómo se lo explicaría a la familia Sen. Mi padre tenía una extraña inclinación por buscar su propia perdición, pero yo no. Fruncí el ceño y me acerqué con cautela, intuyendo que aún estabas vivo. Al acercarme rápidamente lo vi tendido en el suelo, con el rostro cubierto de barro, gimiendo sin cesar.
Pero entonces, como si recordara algo, se incorporó de golpe, sacudiéndose el polvo frenéticamente y alisándose la túnica y el sombrero. Comencé a hablar. No pretendo forzar nada si el joven Amosen realmente no desea casarse. Me interrumpió de inmediato con voz urgente. ¿Quién dice que no quiero? ¿Quién dijo eso? Mientras se abrochaba la solapa, Caspian me miró con recelo. ¿Eres Arya Zhang? Asentí levemente, vi cómo las puntas de sus orejas se ponían rojas al instante, aunque claramente intentaba mantener la compostura. Cuando volvió a mirarme fue como si se hubiera transformado en otra persona. Sus ojos brillaban como los de un cachorro que acaba de encontrar un hueso, y su emoción era palpable. Así es, soy Sen, el perro. Jamás había visto a nadie cambiar de opinión tan rápido. Un momento juraba que prefería morir antes que casarse conmigo, y al siguiente me lo pedía. Dentro de 3 días será un día propicio. ¿Aceptarías casarte conmigo entonces? Prepararé los regalos de compromiso con mucho esmero, continuó. He oído que mi madre tiene un juego de joyas de oro puro y rubíes, reservado para su nuera. Te lo llevaré esta tarde. Después de casarnos, ¿deberíamos vivir en tu casa o en la mía? O quizás podría pedirte que te fueras para evitar problemas. Podríamos vivir separados en un lugar tranquilo. Tenemos propiedades en la capital y en Jiangnan completamente amuebladas. Ya no pude soportarlo más y lo interrumpí antes de que pudiera decir algo más. Basta, joven maestro Sen. Hace un momento juraste que solo te casarías conmigo si te caías y comías barro como un perro. Pero me caí, ¿no? Caspian Sen miró el charco de barro que había dejado en el suelo, con una expresión de orgullo en el rostro, como si exhibiera un trofeo. Con tal de casarme contigo, incluso comería estiércol. Me pareció haberme topado con un auténtico loco. Retrocedí varios pasos alarmado, pero él, cubierto de barro, se acercó con impaciencia, con los ojos brillantes como estrellas. No te vayas, mi señora, no me dejes solo. ¿Quién era su esposa? Enseguida saqué la carta que había dejado al huir y se la puse delante de la cara. Joven maestro Sen, usted escribió esto de su puño y letra. Para mi sorpresa me la arrebató y sin decir palabra, la arrugó y se la metió directamente en la boca. Los miembros de la familia Sen que los habían alcanzado se quedaron paralizados al ver la escena. Caspian masticaba con dificultad atragantándose, y su rostro palideció mientras luchaba por tragar, a punto de estallar en lágrimas. Por ti puedo tragar cualquier cosa. Me llevé los dedos a las sienes y le grité, por favor, contrólate. Estaba tan exasperada que me dieron ganas de meterle la mano en la garganta, pero él solo se tapó la boca y siguió obligándome a tragar. Sin otra opción, le di una bofetada. Fue la primera vez que me di cuenta de lo frágil que podía ser un joven amo mimado. Claramente no había usado mucha fuerza, pero ya tenía la marca de 5 dedos hinchada en la mejilla. Por suerte al final escupió el último trozo de papel. El rostro de Caspian se puso rojo como un tomate, un rubor visible que se extendía por su piel. Antes de que pudiera disculparme, me agarró la mano y frotó su mejilla contra ella como un gatito buscando el olor de su dueño. Olfateó, olfateó. Huele tan bien. En cuanto tu mano se posó sobre mí, percibí su fragancia incluso antes de sentir el dolor. Te atreviste a golpearme hoy, mañana sin duda podrías conquistar el mundo. Siguiéndote no temo a ninguna dificultad. Dios mío, qué pervertido. Me estremecí y retrocedí rápidamente. ¿De verdad pensaba lamerme la mano? Aquella tarde Caspian, ataviado con unas flamantes túnicas de gala, llegó a la residencia del general con los regalos de compromiso. Al ver a mi padre se inclinó profundamente mostrando el máximo respeto. Acto seguido, le entregó una lista de regalos tan gruesa como un adoquín. El locutor leyó la lista durante 1 hora entera y aún no había terminado. Trajeron cofre tras cofre, llenando todo el patio. Caspian permanecía a un lado con la boca abierta sin parar de halagar. Mira ese árbol de hoja perenne. Su tronco es tan recto, su presencia tan majestuosa, igual que mi querido suegro. Mi padre dejó escapar un leve resoplido, fingiendo modestia. Es aceptable. Pero, ¿cómo se compara con el gran árbol centenario de tu casa? He oído que lleva vivo casi 100 años. Caspian aplaudió de inmediato. Si a mi suegro le gusta,
mandaré a alguien a desenterrarlo y trasladarlo enseguida. Un joven sirviente intentó advertirle tirando de su manga, pero Caspian lo apartó bruscamente. La mirada de mi padre se movió rápidamente a su alrededor, y enseguida supe que algo andaba mal. Efectivamente, pronunció sus palabras lentamente. He oído que tu padre posee una raíz de ginseng milenaria. Caspian ni siquiera pestañeó. Haré que alguien lo traiga inmediatamente. Mi padre es anciano, no le sirve de nada conservarlo. Los labios de mi padre se curvaron en una sonrisa burlona mientras continuaba. Y también he oído que en tu residencia hay una perla luminosa del tamaño de un puño. Caspian respondió aún más rápido: te la entregaré personalmente esta noche y la colocaré junto a tu cama para que ilumine tu camino hasta mañana. Antes de que mi padre pudiera enumerar otro rumor, lo interrumpí rápidamente. Basta, padre, no escuches más esos rumores infundados. Rápidamente le tapé la boca, temiendo que una palabra más suya pudiera costarle la vida a alguien. A nuestro lado, el joven acompañante que venía con Caspian estaba a punto de llorar. Joven amo, si esto continúa, ¿por qué no le regala a toda la familia en el Marqués Boubet y se acaba el asunto? Al oír esto, los ojos de Caspian brillaron como estrellas. Con un golpe seco, se arrodilló ante mi padre. Padre, deseo casarme con alguien de su familia. Incluso puedo vivir aquí. Esa boca suya cambiaba de título más rápido que un plato. Esta vez, hasta mi padre se quedó sin palabras. Se quedó atónito un instante antes de darse la vuelta y salir corriendo hacia su estudio. Presencié que algo andaba mal, y lo seguí a toda prisa. En cuanto llegué, lo vi entrar furioso en el estudio, rechinando los dientes mientras preparaba tinta para escribir una carta. Ese viejo emperador es un caso perdido, casando a mi hija con semejante necio. Murmuró mientras tomaba el pincel y escribía caracteres tan grandes como dragones voladores y fénix danzantes. Emperador, de verdad que se está buscando la muerte. Afuera, el patio volvió a sumirse en el caos. Caspian los había seguido y ahora estaba arrodillado en medio del patio, gimiendo como en un funeral. Padre, te ruego que nos des tu bendición. Estoy dispuesta a ser un perro para Ari. Cerré los ojos con fuerza, mi visión se volvió negra. En ese instante comprendí que vislumbraba mi propio y sombrío futuro. A mi lado, el joven asistente que acompañaba a Caspian estaba a punto de llorar. Joven amo, si esto continúa, ¿por qué no le regala a toda la familia en el Marqués Boubet y se acaba el asunto? Al oír esto, Caspian se iluminó como una estrella. Con un golpe seco, se arrodilló ante mi padre. Padre, estoy dispuesta a casarme con alguien de tu familia. Incluso puedo vivir aquí. Esa boca suya cambiaba de título más rápido que voltear un panqueque. Esta vez, hasta mi padre se quedó sin palabras. Permaneció atónito un instante antes de darse la vuelta y salir corriendo hacia su despacho. Presencié que algo andaba mal, y lo seguí a toda prisa. En cuanto llegué, lo vi entrar furioso al estudio, rechinando los dientes mientras preparaba tinta para escribir una carta. Ese viejo emperador es un caso perdido, casando a mi hija con semejante necio, murmuró mientras colocaba el pincel sobre el papel, escribiendo caracteres tan grandes como dragones voladores y fénix danzantes. Emperador, de verdad que te estás buscando la muerte. Afuera, el patio volvió a sumirse en el caos. Caspian los había seguido y ahora estaba arrodillado en medio del patio, gimiendo como en un funeral. Padre, te ruego que nos concedas tu bendición. Estoy dispuesto a ser un perro para Ari. Cerré los ojos con fuerza, y mi visión se volvió negra. En ese instante comprendí que vislumbraba mi propio y sombrío futuro. Nuestra familia ya tenía un dragón oculto que se pasaba los días escribiendo cartas maldiciendo al emperador, lo cual ya era bastante problemático. Ahora, teníamos un fénix joven que trepaba por nuestros muros cada noche, colándose en el patio para llamar a su esposa. En plena noche, mientras el viento susurraba entre las hojas, Caspian, jadeando, trepó por el muro de mi casa. Con la luna sobre su cabeza y flores a sus pies, sus ojos brillaban con intensidad, como los de un perrito que encuentra el camino a casa. El ruido me despertó, abrí la ventana para mirar hacia abajo y Caspian, de inmediato, adoptó una pose, apoyando la barbilla en la mano para contemplar la luna, recitando poesía como un erudito romántico. Le pregunto al mundo, ¿qué es eso que llaman amor?
El joven maestro se engiró la cabeza de inmediato con los ojos llenos de profundo afecto. Sus encantadores ojos almendrados se encontraron con mi mirada fría e indiferente. ¿Te importaría quitar la mano del ladrillo que intentas arrancar de mi pared? Vi cómo sus dedos se esforzaban por apretar. Claro. Caspian fingió soltarla con calma. En el instante en que lo hizo, se desplomó de cabeza contra el suelo, con los pies apuntando al cielo. Desde el otro lado del muro, pude oír claramente los ladridos frenéticos de los perros y los gritos de Caspian intentando escapar. Gracias a él, cuando asistí a un banquete a la mañana siguiente, tuve que aplicarme 3 capas de polvo solo para cubrir las ojeras, convirtiéndome al instante en el centro de atención. Solo Lady Nin, hija del gran tutor y mi única amiga, me consoló con voz suave. No te preocupes. Con o sin ojeras, sigues siendo la persona más deslumbrante aquí. Pensándolo bien, tenía razón. Al fin y al cabo, yo era hija del hombre que escribía cartas mensuales preguntando si el emperador seguía vivo, que sembraba el caos en la corte y que maldecía hasta el viento si soplaba en la dirección equivocada. Vivíamos cada día con la vida en juego como un paso más hacia el patíbulo. Nadie se atrevía a desafiar a mi familia, suspiró Evelyn Nin. Además, en cuanto se promulgó el decreto de matrimonio imperial, te convertiste en una molestia para muchos. Caspian quizás sea un mujeriego, pero su atractivo era excepcional y su linaje aún más impecable. La fortuna de la familia Sen podría perdurar durante 3 generaciones sin agotarse. Por eso me siento un poco indeciso sobre asistir a este banquete. No puedo evitar preguntarme, ¿crees que alguien está hablando mal de mí a mis espaldas? Tranquila, dijo Evelyn, dándome una palmadita en la mano con una dulce sonrisa. Nadie sería tan cobarde. Te lo dirán a la cara. Señaló con la mirada hacia el segundo piso. Levanté la vista y vi a varias jóvenes reunidas, rodeando a la mujer mejor vestida de la fiesta. La mujer estaba de pie en el centro, sus rasgos guardaban un ligero parecido con los de Caspian. Debía de ser de la familia Sen. Acabo de oírla decir con frialdad, pase lo que pase, no la aceptaré como cuñada. Prefiero tirarme desde aquí antes que reconocer a Arya como parte de mi familia. Y entonces efectivamente se cayó del segundo piso. Probablemente fue porque la barandilla estaba vieja y podrida. Mientras hablaba, se apoyó en ella y con un crujido, se rompió haciéndola caer. Abajo había un estanque y junto a él un jardín de rocas. Tanto si caía de bruces como de espaldas, el resultado no sería nada agradable. Entre los jadeos de sorpresa de los invitados, salté hacia ella y la atrapé en mis brazos justo a tiempo. Una suave brisa, impulsada por mi salto, hizo que pétalos de flor de durazno cayeran y cubrieran el suelo. La escena era tan romántica como un sueño de primavera. La joven de la familia Sen yacía en mis brazos, sus mejillas enrojeciendo poco a poco. Mi horquilla. En cuanto la dejé en el suelo, se cubrió el cabello revuelto, y sus ojos preocupados siguieron la horquilla mientras se hundía lentamente en el fondo del estanque. Las damas de la capital siempre daban gran importancia a su apariencia y pulcritud. Miré a mi alrededor un instante, luego arranqué una ramita de flor de durazno y se la coloqué en el cabello. El suave rosa contrastaba con su cabello negro, haciendo que su rostro se sonrojara aún más, como si estuviera quemado. ¿De verdad hacía tanto calor hoy? Muchas gracias por su ayuda. Soy Serafina Sen. ¿Me permite preguntar el nombre de la noble dama? Me aclaré la garganta sintiéndome algo incómodo, y aparté la mirada. Arya Zan. El mismo nombre que había gritado desde el segundo piso hacía apenas unos instantes, jurando que prefería saltar antes que aceptarme. Serafina se quedó atónita un momento y luego de repente se arrojó a mis brazos. Así que fuiste tú. Fue culpa mía por ser ciega. Hoy me salvaste la vida. ¡Qué inmensa bondad! ¿Cómo podría jamás agradecérsela? Oí que mi hermano ya rechazó el matrimonio, si es que realmente no lo desea. También supe que la joven de la familia Sen se crió en casa de su madre debido a su delicada salud. Pero, ¿acaso no la trajeron esta vez precisamente para impedir la boda? No es de extrañar que la noticia le llegara un poco tarde. En realidad, es tu hermano. Si Caspian no quiere casarse, estoy dispuesto a ocupar su lugar y casarme contigo. Serafina me miró con una determinación inquebrantable en los ojos.
Pero antes de que pudiera decir nada, un estruendo ensordecedor como un trueno rasgó el aire. Vi a Caspian acercándose a grandes zancadas. Sin mediar palabra, extendió la mano y apartó a su hermana de mis brazos. «Serafina, ¿acaso intentas socavarme?» Me rodeó con sus brazos, protegiéndome como un gallo a su gallina. ¿Cuándo dije que no me casaría con ella? Es tu futura cuñada, deberías mostrarle algo de respeto. Imposible, claramente. Las palabras de Serafina se apagaron, y su expresión hacia mí se volvió compleja. Caspian inmediatamente le bloqueó la vista, frunciendo el ceño. ¿Qué miras? Eres una mujer, y ella también. ¿En qué podrían convertirse ustedes dos? Serafina la miró con furia. ¿Y qué? Precisamente porque somos mujeres somos la pareja perfecta. Antes de irse se quitó con obstinación el colgante de jade de la cintura y me lo entregó, dejando a Caspian furioso con su último comentario mordaz. Si algún día dejas de querer a mi hermano, puedes venir a buscarme. Por eso Caspian estuvo de mal humor todo el día, pegado a mí como una lapa, como si temiera que me escapara con su hermana en cuanto apartara la vista. Y lo más frustrante era que ni siquiera podía enfadarme. En cuanto fruncía el ceño ponía una expresión lastimera, como si fuera a arrodillarse y aferrarse a mi falda. Ni siquiera me has dado una ramita de flor de durazno. ¿Acaso sirve para algo? Este hombre llevaba una corona de jadeíta de valor incalculable y mangas bordadas con hilo de oro. Brillaba como un lingote de oro andante allá donde iba. Regalarle una rama de flor de durazno sería como poner una flor en la cabeza de una estatua de Buda. El colgante de jade que llevaba en la cadera era de jade blanco de la más alta calidad, y el broche en su pecho era un zafiro. Cualquiera de los trajes que luciera podría mantener cómodamente a una familia común durante toda la vida. Pero era innegable que Caspian era guapo. Todos los adornos brillantes que llevaba no eclipsaban su belleza. En cambio, lo hicieron parecer resplandecer bajo los pétalos de durazno que caían, deslumbrantemente brillante. El playboy número 1 del Capitolio también ostentaba el título del rostro más guapo del Capitolio, una reputación que Wells merecía. Me da igual. Nunca me has regalado una ramita de durazno en flor. Se apoyó en un árbol, inclinando la cabeza para mirar sus pies, con una expresión a la vez agraviada y como un gatito abandonado. Ojalá pudiera ofrecerte todo lo mejor del mundo, pero ni siquiera hay un pequeño lugar para mí en tu corazón. No hay nada. Me subo por las paredes para verte. Pero todas las noches sueltas a los perros contra mí. Estás diciendo tonterías. En toda mi vida, solo he amado a una persona, y estoy dispuesto a estar a su entera disposición. Si dices que me vaya al este, jamás me atrevería a ir al oeste. Hago mío el principio de que mi esposa es el cielo, mi esposa es la tierra, mi corazón te es consagrado como un girasol al sol. Basta. No puedo más. Le lancé un puñetazo que le rozó la cara y se estrelló contra el árbol que tenía detrás. Le puse toda mi fuerza. El melocotonero se estremeció, lanzando una lluvia de pétalos al aire. En medio de la lluvia de flores de durazno, allí estaba él, con la cabeza ladeada, mirándome aturdido. Su cabello oscuro y sus túnicas ondeantes estaban envueltos por la luz primaveral. En ese instante mi corazón latió con fuerza. Bueno, si tuviera que elegir con quién casarme en esta vida, Caspian no sería una mala opción. Ya me estaba preparando para aceptar el matrimonio. Para mi sorpresa, el emperador en el palacio cambió de opinión repentinamente y dijo que el asunto se discutiría más adelante. Ese día, supe que Caspian estaba tan angustiado que casi se arrojó a un pozo, pero Lord Sen lo arrastró de vuelta a casa. Mi padre, en cambio, no dejó de burlarse. Esta vez ni siquiera se molestó en escribir una carta, me llevó directamente al palacio. Era la primera vez que conocía al emperador. Contrario a lo que imaginaba, su majestad parecía bastante joven, poco mayor que mi padre. Sentado en el trono del dragón, su presencia parecía oprimir el ambiente del salón. Apenas me atreví a echar una mirada antes de bajar la cabeza apresuradamente. Sin embargo, mi padre no mostró el menor temor. Se dejó caer al suelo, señaló al emperador con el dedo y comenzó a reprenderlo como si le estuviera vertiendo agua. Eres un verdadero desvergonzado. Si te aburres tanto, ¿por qué no te mueres? Padre, ¿cómo pudiste decir semejantes cosas?
Casi caigo de rodillas presa del pánico, pero el emperador solo soltó una leve risita. Si no fuera por esto, ¿cómo lograría que vinieras a verme al palacio? Un momento, Majestad, ¿está seguro de que debería decir eso? Si quería ver a mi padre, bastaba con que hubiera emitido un decreto. ¿De verdad tenías que provocarlo hasta su propia puerta? Aunque conociendo su temperamento, quizá no hubiera venido ni aunque lo hubieras llamado. Deja de decir tonterías. Juré entonces que si no te morías, jamás volvería a verte en esta vida. Los labios del emperador se curvaron en una sonrisa medio irónica. ¿Qué haces aquí ahora? ¿De verdad tengo que morir delante de ti para hacerte feliz? El ambiente entre ellos era un tanto extraño. No sabía qué pensar y estaba a punto de observar mejor cuando el emperador hizo un gesto con la mano. ¿Puedes dejarnos solos por ahora? Mi padre estaba solo en el palacio y yo estaba lleno de ansiedad, temiendo que en un arrebato de ira hiciera algo que provocara la decapitación de todo nuestro clan. Pero mi padre negó con la cabeza, me dio una palmadita en el hombro y me tranquilizó: no te preocupes, no se atrevería a matarme. Justo cuando salía del Palacio Imperial, vi al asistente personal de Caspian corriendo hacia mí a toda velocidad. Antes incluso de llegar a mí, cayó de rodillas con un chillido. Señora Zan. Mi joven amo, ¿qué ha ocurrido? ¿Se ha ahorcado o se ha arrojado a un pozo? Los ojos del sirviente se llenaron de lágrimas. El joven amo fue al burdel. Antes de que pudiera asimilarlo, me arrastraron al burdel más grande de la capital. Subimos directamente al último piso y entramos en las habitaciones privadas. Caspian estaba en la última habitación. Me levanté la falda y me apresuré a avanzar. Al pasar por una habitación contigua a la suya, de repente oí los gemidos de un hombre y una mujer en pleno acto sexual. Me quedé paralizada. ¿Acaso la misma escena se repetía en la habitación de Caspian? Estaba tan disgustado porque el emperador había pospuesto la boda que tenía que venir a un burdel a ahogar sus penas. Si de verdad no quería casarse conmigo, no podía habérmelo dicho directamente. Cuanto más lo pensaba, más me enfurecía. Ya no podía contenerme. Con un fuerte golpe abrí la puerta de una patada. La persona que estaba dentro se sobresaltó por el ruido, se levantó de un salto de la silla y giró la cabeza bruscamente para mirarme alarmada. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, la cara de Caspian se puso roja como un caqui maduro. ¿Qué haces aquí? Yo. Antes de que pudiera terminar, un chillido desgarrador de mujer resonó desde la habitación contigua, seguido de la risa insinuante de un hombre. Pequeña tentadora, estás jugando con fuego. Hoy te mostraré de qué estoy hecho. Miré a mi alrededor. No había ni una sola mujer a la vista. Se me aceleró el corazón. ¿Sería posible que Caspian tuviera una afición peculiar? ¿Se colaba en un burdel solo para espiar? No me malinterpreten. Agitó las manos frenéticamente con el rostro enrojecido hasta la nuca. Tartamudeó. Solo vine a aprender un poco. ¿Aprender qué? El rostro de Caspian se puso carmesí mientras bajaba la cabeza, murmurando como un mosquito. Estaba pensando que si el emperador no aprueba el matrimonio, tal vez tú y yo deberíamos preparar el arroz antes de que lo pidan. Una vez cerrado el trato, tendrá que aceptarlo, quiera o no. No me lo puedo creer. ¿Qué tiene que ver eso con venir a un burdel? Tenía miedo de que mi técnica fallara la primera vez, así que vine a aprender. Estaba tan nervioso que no sabía qué hacer con las manos, así que se sirvió una taza de té y se la bebió rápidamente para disimular su vergüenza. Este té está un poco dulce. ¿Qué le habrán echado al agua? Este así que claro que lleva hojas de té. No creerás que le habrían puesto un afrodisíaco, ¿verdad? Yo también tenía sed, así que cogí una taza y le di un sorbo. Luego entrecerré los ojos, saboreando con atención. Esto no era bueno, parecía que de verdad era un afrodisíaco. Caspian y yo estábamos perfectamente preparados. Para cuando nos dimos cuenta, la droga ya había hecho efecto. La cara de Caspian estaba roja como la sangre. Se ajustó el cinturón con torpeza y ansiedad. Le agarré la mano. Alzó la vista con los ojos humedecidos por el dolor. ¿No quieres, o aún te niegas a aceptarme?
No es eso, pero al menos no aquí. Sin mencionar la cuestión de la limpieza, el simple hecho de que los sonidos de la obra de teatro primaveral resonaran desde las habitaciones contiguas era más de lo que podía soportar. Tengo una residencia privada cerca, dijo. Y enseguida me agarró de la mano y echó a correr. Aquella residencia privada era, en efecto, bastante grande, una mansión con 3 patios, un jardín delantero y un estanque trasero. Para cuando entramos en una habitación, la droga ya nos había hecho efecto a ambos. Sin embargo, en el momento crucial, Caspian empezó a sonrojarse y a comportarse con timidez. ¿Te harás responsable de mí? Soy un joven inocente, quiero reservar mi primera vez para mi futura esposa. Para entonces, la droga ya me había mareado. Me temblaban las manos, pero con determinación le desaté el cinturón. De repente Caspian me dio la vuelta, me inmovilizó en la cama y se inclinó sobre mí. Aturdida, aún recuerdo haberle hecho una pregunta importante. ¿Lograste aprender algo en ese burdel? Era la primera vez para ambos. Si metíamos la pata, la vergüenza nos perseguiría hasta el inframundo. Para entonces Caspian ya había perdido todo rastro de su timidez anterior. Tenía los ojos inyectados en sangre, me apretaba la cintura con fuerza y respiraba con dificultad, con la respiración entrecortada. ¿No lo sabes? Los hombres nacen sabiendo hacer estas cosas. La verdad demostró que Caspian no era mal alumno. Como practicante de artes marciales, casi pierdo la vida en esa cama. La droga no era particularmente fuerte, y cada uno solo habíamos tomado un sorbo. Sin embargo, incluso después de que los efectos desaparecieron por completo, Caspian seguía tirando de mí, forcejeando conmigo sin cesar hasta que finalmente terminó. La habitación era un desastre. Caspian descansaba en mis brazos y me miró con los ojos brillantes como las estrellas. ¿Cuándo fijamos la fecha de la boda? ¿Qué tal el mes que viene? El mes empieza en 3 días. Mejor aún, quiero casarme contigo cuanto antes. Su cálida mano se deslizó bajo la manta encontrando lentamente la mía, nuestros dedos se entrelazaron hasta que me apretó con fuerza. Miré por la ventana, con la mente en otra parte. ¿En qué piensas? Me pregunto si mi padre habrá enfadado al emperador. Si su majestad se enfada y condena a nuestro clan al exterminio, ¿acaso no pereceré yo también? Caspian soltó una risita con voz suave. ¿Qué hay que temer? No eres la hija biológica de la familia. Sus palabras me hicieron reflexionar. Así es. Estrictamente hablando, yo no era hija de la familia Zhang. Yo era un niño que mi padre encontró en la frontera y trajo de vuelta. Me enseñó las técnicas secretas de su familia, me entrenó en la guerra y cabalgó conmigo al campo de batalla. Ese año nuestro ejército cayó en una emboscada. Perdidos en un vasto mar de arena, nuestras fuerzas fueron casi aniquiladas. Él y yo fuimos llevados al límite del agotamiento, atormentados por la arena, la sed y el hambre. Mientras agonizaba en el desierto interminable, fue mi padre quien se cortó la muñeca. Usando su propia sangre para salvarme, gota a gota, me dio lo mejor de todo. Me enseñó artes marciales, me enseñó a mandar, me enseñó a sobrevivir. Lo único que nunca me dio fue un lugar en los registros genealógicos de la familia Zhang. No me molestaba, pero a veces no podía evitar sentirme como una extraña. Además, continuó Caspian apretándome suavemente la mano, si algo llegara a suceder, mi familia no se quedaría de brazos cruzados. Mientras hablaba, tomó mi mano y la colocó sobre su cuerpo. Al ver que mi mano estaba a punto de tocar donde no debía, la retiré bruscamente sintiendo el rostro enrojecer como el cielo al atardecer. Mi familia posee un medallón de exención de responsabilidad por fallecimiento. Puede protegeros a ti y a tu padre sin problema. Solo me preocupa que seas tú quien insista en casarte conmigo. En ese caso morirías como un sen. Estuve a punto de replicar, pero bajó la cabeza con una risita suave, sus ojos se curvaron como lunas crecientes mientras apoyaba la barbilla en mi hombro. Su tono volvió a ser juguetón. Bien, entonces debes permitirme ser enterrado en la tumba ancestral de la familia Zhang. Que mi tablilla espiritual sea colocada en tu salón ancestral. Claramente inscrito, esposo de Arya Zheng. ¿Y qué si muero? Vivir sin poder estar con la persona amada. Eso sí que es insoportable.
Mi padre por fin regresó del Palacio Imperial tras estar allí retenido durante 15 días, trayendo consigo un decreto imperial. El compromiso seguía en pie y la boda se celebraría 15 días después. Es más, todos los gastos de la boda debían ser cubiertos personalmente por el emperador. Sin embargo, la expresión de mi padre era bastante extraña. Cuando el eunuco anunció el decreto, su rostro se puso negro como la noche y se quedó inmóvil. Lo más extraño es que no se arrodilló, pero el eunuco no se atrevió a pronunciar ni una sola palabra de reproche. Simplemente terminó de leer y se retiró en silencio. Durante todo el proceso, mi padre permaneció tan rígido como una tabla, sin hablar ni moverse. Para un hombre que se tumbaría si pudiera, se sentaría si fuera necesario y jamás se pondría de pie si pudiera evitarlo, su comportamiento hoy fue realmente increíble. Después de que el eunuco se marchara, le traje rápidamente una silla. «Padre, siéntate y descansa un rato». «No puedo sentarme», dijo apartando mi mano con irritación. Se arremangó, dio la espalda y se alejó murmurando entre dientes: «Ese emperador, ese perro, es un verdadero desvergonzado». Supuse que volvía a su habitación a buscar papel y tinta para empezar otra carta llena de maldiciones. Pero había algo extraño en su andar. Cada paso parecía rígido y antinatural. Los extraños sucesos no terminaron ahí. El día de la boda apareció un invitado importante, el príncipe Jin. El emperador no tenía hijos, y el príncipe Jin, hermano menor de su majestad, siempre había sido el principal candidato al trono. La aparición del príncipe Jin ya fue bastante sorprendente, pero entonces incluso llegó el propio emperador. Vino a mi casa para despedirme junto con mi padre. Por una vez mi padre no maldijo al emperador. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras permanecía junto a él, aparentemente ajeno a la presencia imperial. El emperador le dio una palmadita en el brazo y suspiró suavemente: ¿acaso no les he concedido ya una finca justo al lado? Mi padre lo fulminó con la mirada y rugió: «No tienes hijos, ¿qué diablos sabes tú?». Afortunadamente la ceremonia nupcial terminó transcurriendo sin problemas. El único contratiempo fue que Caspian, ese hombre extravagante y deslumbrante, insistió en montar un caballo adornado con una flor roja enorme, desfilando por toda la ciudad. Serafina, sentada en el banquete nupcial, lloraba desconsoladamente como si estuviera casando a su hermana, no a su hermano. Aparte de estos pequeños incidentes, todo salió bien. Hasta la noche de bodas. Justo después de brindar, Caspian de repente se negó a que lo tocara. Rió con incomodidad, rascándose la mejilla. «Mi querida esposa, quizá deberíamos acostarnos temprano esta noche». Me apoyé en la cabecera de la cama, mirándolo con incredulidad. En los días anteriores, había sido todo menos reservado. Cada noche trepaba por los muros de mi casa, desafiando las persecuciones de los perros y mis puñetazos, solo para vernos a escondidas. No tenía ni idea de dónde había aprendido todos esos trucos, pero cada noche tenía uno nuevo y parecía no cansarse nunca. Sin embargo, ahora, en nuestra noche de bodas, de repente sugirió que nos acostáramos temprano. Entrecerré los ojos con recelo. ¿Será que te esforzaste demasiado antes y ahora no puedes rendir? Tonterías. Estoy fuerte como un roble, replicó con voz firme, pero con el rostro rojo como un tomate. ¿En serio? Bajé lentamente la mirada, dejándola posarse en el bulto que marcaba su cintura. Caspian se puso rojo como un tomate. Se giró rápidamente sin olvidar llamarme gamberra. Agotada todo el día, no quise presionarlo más. Me lavé y me fui a la cama, pero al quedarme dormida, sentí claramente que alguien a mi lado me sujetaba la mano con fuerza, sin soltarme. En los días siguientes, Caspian se aferró a mí durante el día como una sombra. Me llevó a conocer a todos los ancianos de la familia Sen, observando todas las cortesías debidas y recibiendo varios sobres rojos de la suerte. Pero por la noche se negó rotundamente a ir más allá. Aparte de apagar las luces y tomarme la mano en silencio, no hubo ningún otro gesto íntimo. Empecé a sospechar que quizá no era capaz de rendir. Debido a la falta de actividades nocturnas, comencé a acostarme más temprano. Hoy, antes de que saliera el sol, ya estaba en el patio practicando con mi lanza. Durante mi práctica, casualmente escuché a un par de criadas susurrando en el pasillo. Aunque esta casa era un regalo del emperador, todos los sirvientes fueron traídos por Caspian de la finca Sen. De no haber sido por su desliz,
jamás habría descubierto que Caspian me ocultaba un secreto tan grande. ¿Hablas en serio? Nuestro joven amo de verdad ama a otra persona. Las dos criadas estaban absortas en su conversación, completamente ajenas a mi presencia detrás de ellas. ¿Estás segura? Si el joven amo ya amaba a otra persona, ¿por qué habría aceptado el matrimonio imperial? ¿Acaso no lo rechazó al principio? Supongo que debe ser porque la influencia del marqués Bouvey es demasiado grande, y por eso el joven amo no tuvo más remedio que acceder. Pero nuestro joven amo nunca se ha dejado coaccionar fácilmente. ¿Qué otra razón podría tener? La familia Sen es muy numerosa, con tantas vidas que dependen de él. Desafiar un decreto imperial es un crimen grave. Además, el joven maestro tiene un retrato de una mujer colgado en su estudio. Lo mira todos los días y no deja que nadie se le acerque. Ahora que lo mencionas, creo que también he oído hablar de eso. Los dos se enfrascaron cada vez más en su conversación, completamente ajenos a que cada palabra llegaba a mis oídos. Así que Caspian ya tenía a alguien a quien quería. Entonces, ¿por qué aceptó casarse conmigo? Claramente había arriesgado su vida trepando por los muros de mi casa cada noche, hasta el punto de que incluso los perros guardianes lo reconocían, jurando casarse conmigo pasara lo que pasara. Si lo habían obligado, ¿eran esos sentimientos reales o fingidos? Antes de que pudiera reflexionar demasiado, el mayordomo se apresuró a informar: Su señoría, el príncipe Jin ha enviado emisarios con regalos. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Qué regalos? Cuando el mayordomo los condujo, les eché un vistazo y casi me eché a reír. Eran todas mujeres de una belleza deslumbrante. Alteza, ¿qué significa esto? El encargado inclinó la cabeza y respondió en voz baja, con el rostro tenso pero respetuoso. Sí, parece que las enviaron para servir al joven amo Sen. Llevábamos apenas unos días casados y ya enviaba concubinas. Las intenciones del príncipe Jin eran demasiado claras. Utilizaba el don de las mujeres hermosas como pretexto para ganarse a la familia Sen. Envié a alguien a buscar a Caspian. Pronto llegó. Dejó escapar un largo bostezo y se sentó a mi lado, como si se dispusiera a relajarse con un té. Mi señora esposa, me llamaba. No respondí, solo lo observé en silencio. Al ver esto, Caspian extendió la mano para tomar la tetera, pero justo cuando lo hizo, una de las bellas damas enviadas por el príncipe Jin se abalanzó sobre él. Joven amo Sen, deje que este humilde sirviente se encargue de una tarea tan vil como servir té. Dicho esto, le arrebató la tetera de las manos a Caspian, rozándole los dedos a propósito. El aire quedó en silencio por unos instantes. Luego un grito resonó en el jardín, seguido inmediatamente por el sonido de una taza de té que se hizo añicos. Caspian había estrellado la taza contra el suelo. Enseguida rodeó mi silla y me abrazó con fuerza. Hay gente mala en casa de mi esposa. ¿Quiénes son? ¿Por qué quieren hacerme daño? La mujer que había servido el té nos miró con los ojos llenos de lágrimas y el rostro tan lastimero que parecía a punto de derribarla con una ráfaga de viento. Este sirviente fue enviado por el príncipe Jin para servir al joven amo. Mientes, replicó Caspian sin titubear un instante, con una voz tan afilada como una espada desenvainada. Solo deseas mancillar mi inocencia. Un hombre que no sabe comportarse no es diferente de una col pisoteada. Estás destruyendo mi integridad moral, ¿lo sabes? Una de sus manos me sujetó el brazo con fuerza, mientras que la otra la alzó como si hiciera un juramento solemne, con el rostro lleno de justa furia. Mi amada esposa, mi devoción hacia ti es atestiguada por los cielos. Si alguna vez te he sido infiel, aunque sea un poco, que un rayo me fulmine. Miré al cielo. Ni una nube en el cielo, ni relámpagos ni truenos, un día claro y soleado que no presagiaba ningún castigo. Ante tanta gente no podía presionarlo para que me dijera la verdad, así que solo pude mirar a Caspian con el ceño fruncido. Dime, ¿qué hacemos con esta gente? Para que el príncipe Jin los enviara con tanta desfachatez, debió suponer que tú y yo no nos llevamos bien y que seguramente los aceptarías. Caspian simplemente arqueó una ceja, con expresión despreocupada. ¿No es sencillo? Que vuelvan a su país. En cuanto terminó de hablar, el grupo de bellezas cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. Imploramos su misericordia, somos huérfanos.
Si nos envían de vuelta, no tendremos forma de sobrevivir, el príncipe Jin no nos aceptará. Suplicamos al joven amo que sea indulgente y nos dé una oportunidad de vivir. El rostro de Caspian era frío, completamente impasible. Quedarse en mi residencia no es diferente, quedarse aquí es una muerte segura. La familia Sen tiene una regla, los hombres tienen terminantemente prohibido tomar concubinas. Me sorprendió saber que tu familia tiene esa regla. Caspian se aclaró la garganta y se acercó a mi oído, susurrando, sí, a partir de hoy. No te preocupes, querida esposa. Me mantendré puro y no te daré ningún motivo de preocupación. Caspian sabía muy bien cómo mantenerse puro. Nadie podía acercarse a él, pero ni siquiera yo, su legítima esposa, tenía oportunidad de tocarlo. El día de nuestra visita a casa de mi familia, yo estaba de mal humor. Caspian me seguía de puntillas, incluso tirando suavemente de mi manga en la entrada de la casa. Mi querida esposa, ¿te he ofendido en algo? Lo miré con frialdad, arqueando una ceja. ¿Qué te parece? Anoche Caspian tenía ganas de escribirme un poema de amor. Aunque a menudo se comportaba como un pícaro extravagante, tenía que admitir que escribía con un toque genuino. Bajo la luz de la luna, ambos bebimos un poco de más. Pensé que esa noche, por fin, sería la noche. En ese momento Caspian tenía los ojos inyectados en sangre, la nuez de Adán le subía y bajaba, y sus manos recorrían mi cuerpo inquietas, acariciando mi espalda y trazando líneas en mi cintura. Su mirada parecía capaz de reducirme a cenizas. Pero al final, con el cuerpo en llamas, logró contenerse. Incluso pidió a un asistente que le trajera cubos de agua fría para refrescarse. Antes de quedarme dormida, le oí murmurar para sí mismo, no, no puedo. De ninguna manera. Un momento de debilidad arruinará el plan maestro. No entendía por qué el abuelo estaba aguantando tanto, pero sabía que yo también estaba a punto de perder la paciencia. Mi querida esposa, aunque estés enfadada conmigo, por favor, espera a que lleguemos a casa para castigarme. Hoy es nuestra visita de bienvenida. Si tu padre te ve triste, seguro que desenvainará su espada y me matará. Pensándolo bien, tenía razón. Forcé una sonrisa, le tomé la mano y volvimos juntos a la casa. Resultó que ambos le habíamos dado demasiadas vueltas al asunto. Mi padre no prestó atención a mi estado de ánimo en absoluto. O mejor dicho, estaba demasiado ocupado prestando atención a otra cosa. Porque lo primero que vi al entrar fue al emperador. Estaba aquí de nuevo e incluso desayunaba con mi padre. Se comportaban como viejos amigos. Al vernos a Caspian y a mí, el emperador asintió con la cabeza, con una voz tan amable como la de un anciano. ¿Han vuelto? Caspian y yo nos pusimos tensos de inmediato, sin saber qué hacer con las manos y los pies. Después de la comida, mi padre me llevó al salón ancestral para encender incienso y presentar mis respetos. Caspian no nos acompañó, seguía afuera conversando con el emperador. Al ver a mi padre de pie ante las tablillas ancestrales murmurando sobre mi matrimonio, finalmente no pude evitar preguntar, padre, ¿por qué aún no me han incluido en el registro familiar? ¿Y si un día muero y no tengo dónde ser enterrado? No digas esas cosas. Sin duda vivirás hasta los 100 años. Mi padre, que siempre hablaba de la vida y la muerte como si fueran asuntos cotidianos, estaba inusualmente furioso esta vez, fulminándome con la mirada. Si alguien se atreve a matarte, primero masacraré a toda su familia. Solo decía eso. Mi padre se volvió para encender más incienso, suspirando mientras miraba las filas de tablillas ancestrales. Ari, la razón por la que no estás en el registro es porque eres mi único descendiente. Si algún día me condenan al exterminio de 9 generaciones, aún necesitaré a alguien que sobreviva y recoja mi cadáver, ¿no? Quería decirle que a quienes eran condenados a tal destino, en el mejor de los casos, los envolvían en una estera de paja y los arrojaban a una fosa común. A nadie le importaba un entierro digno. Mi padre continuó en voz baja, General Aza, el momento más peligroso no es en el campo de batalla, sino en tiempos de paz. Es entonces cuando todos desean tu muerte porque solo así dejarás de estorbarles. Bajé la cabeza y guardé silencio un largo rato antes de hablar en voz baja. Entonces, ¿por qué luchaste con tanta desesperación durante la guerra? Después de darlo todo, solo acabas esperando el día en que te aplasten hasta la muerte.
Antes de abandonar la residencia, el emperador nos obsequió con numerosos regalos. Observé en silencio a mi padre de pie junto al emperador, mientras una mezcla de emociones complejas me embargaba. De regreso en el carruaje, levanté la cortina y miré por la ventana. Las calles bullían con los pregones de los vendedores y el ajetreo de la gente, una escena de vida próspera. Pero hace 10 años, cuando acompañé por primera vez a mi padre a la capital, no se parecía en nada a esto. La guerra había obligado a los refugiados a llegar, y en cada esquina se veían carteles de personas que se prostituían para poder enterrar a sus padres. Mi padre decía que el emperador anterior no era de fiar, y que el actual acababa de ascender al trono, con una posición inestable y un poder aún por consolidar. Mi padre expulsó a los invasores extranjeros, pero la corte estaba en ruinas, plagada de corrupción. En la cúspide de su poder, mi padre presidió personalmente muchos casos, confiscando los bienes de los funcionarios corruptos y destinando toda la plata a ayudar a los refugiados. Al hacerlo se granjeó innumerables enemigos. Yo era joven entonces y recorría la capital a diario. Si veía a alguien intentando robar grano de ayuda, corría hacia él y le daba una paliza. En aquel entonces mi padre y yo teníamos una pésima reputación, todos negaban con la cabeza al oír nuestros nombres. Me volví hacia la persona que estaba a mi lado y le pregunté en voz baja, «Dime, ¿cuál es el destino final de los altos mandos militares? No he leído muchos libros y no entiendo los principios profundos. Por suerte te tengo a mi lado un hombre que ha leído miles de libros, con una mente aguda y un profundo conocimiento». Extrañamente, esta vez no respondió de inmediato. «Ese día jamás llegará», dijo tomándome la mano y prometiendo con dulzura, «si ese día llegara de verdad, arriesgaría mi vida para protegerte a ti y a tu padre». En realidad, lo entendí incluso sin que me lo dijera. En los anales de la historia, era increíblemente raro que un general militar se retirara pacíficamente, completamente ileso de las intrigas políticas. La mayoría terminaba siendo arrastrada a la espada de la intriga, convertida en peldaños para la gloria de un emperador, sus vidas reducidas a unas breves líneas en los libros de historia. No quería que mi padre siguiera ese mismo camino, así que le escribí una carta en secreto, instándolo a que planeara su retiro pronto. Para mi sorpresa, mi padre respondió con pocas palabras, «Si tienes tiempo libre, vete a casa y juega con tu mocoso». Esto solo me enfureció más, y decidí regresar y hablar con él en persona. Nuestras casas estaban separadas únicamente por un muro, así que no necesité usar la puerta principal. Podría haber pasado por encima sin más, pero jamás imaginé encontrarme con la escena más humillante de mi vida. El emperador estaba en mi casa, y lo peor era que los dos hombres canosos no solo estaban sentados muy cerca, sino que además susurraban entre sí. El emperador incluso le estaba dando un masaje en los hombros a mi padre. No hacía falta ser un genio para saber que aquello estaba muy, muy mal. Me quedé paralizada, como una estatua de piedra, escuchando a mi padre rugir de furia, con el rostro enrojecido. «Miserable muchacha. ¿Acaso no sabes usar la puerta principal?». Retrocedí 2 pasos, sintiéndome culpable, y al ver que el emperador no tenía intención de retirar las manos, tragué saliva con dificultad. «No estarán exagerando, ¿verdad?». Mi padre apartó la mirada de inmediato, evitando mi expresión y murmurando algo muy sospechoso. «Él nunca se ha casado, ni yo tampoco, nunca se han preguntado por qué». Siempre pensé que mi padre no se había vuelto a casar por su mal genio y su desconocimiento de las mujeres. Desde que llegó a la capital, se había dedicado a hacer cosas que parecían buscar la muerte. Lo miraras por donde lo miraras, parecía que no le quedaba mucho tiempo de vida, así que, naturalmente, nadie quería casarse con él. En cuanto al emperador, corrían rumores de que su majestad prefería a los hombres, pero nadie dijo jamás que el hombre en cuestión fuera mi padre. Antes de que pudiera pensar en nada más, mi padre me empujó fuera de la puerta, ahuyentándome como si fuera un espíritu maligno. «Apenas llevas casada y ya vuelves corriendo a casa de tu madre todos los días, vas a buscar a tu marido y dejas de molestarme. Qué rabia me da que mi propio padre me desprecie». Pero lo que fue aún más aterrador fue que esa noche, hasta mi marido pareció despreciarme. ¿Quién iba a imaginar que tras casi medio mes de casados, pasaríamos todas las noches hablando bajo las sábanas, castos como monjes, recitando escrituras? Lady Sen incluso me preguntó con dulzura, ¿cuándo piensan darme un nieto? Me daba demasiada vergüenza decirle que su hijo parecía incapaz de tal cosa.
Si se supiera, la vergüenza sería insoportable. Esa noche le pregunté en voz baja, ¿qué parece si buscamos una excusa para invitar a un médico mañana a que te tome el pulso? Oí un crujido a mi lado. Somnoliento, mi marido se giró y me abrazó con fuerza. ¿Tomar qué? Guardé silencio un buen rato, dándole vueltas antes de decidirme a preguntar. Para ver si eres impotente. ¿Qué? Caspian se incorporó de golpe con la cara roja como si la hubieran hervido. Bajé la mirada. Se notaba mucho la tienda de campaña bajo la manta. He sufrido tanto, ¿y crees que soy impotente? Me quedé sin palabras, mi voz era tan tenue como el zumbido de los mosquitos. ¿Entonces a qué esperas? Abrió la boca, pero se mordió la lengua con una expresión de conflicto en el rostro. Estaba a punto de presionarlo para que me respondiera cuando, de repente, se giró y me empujó sobre la cama. Olvídalo. Te lo explicaré mañana. En cuanto terminó de hablar, una lluvia de besos apasionados cayó sobre mí, sin darme tiempo a reaccionar. Aquella noche fue verdaderamente inolvidable. En los instantes confusos antes de perder la conciencia, oí vagamente su respiración agitada en mi oído. ¿Todavía te atreves a decir que soy impotente? Al despertar, Caspian había desaparecido. Le pregunté con naturalidad a la criada que me estaba peinando y lavando. ¿Dónde está vuestro amo? Respondiendo a vuestra señora, el joven amo está recibiendo un invitado. ¿Un invitado tan temprano por la mañana? El joven amo les envió una invitación. El visitante era un amigo íntimo suyo, el único hijo de la residencia del primer ministro. Nunca antes me había entrometido en sus amistades, pero hoy su conversación era tan alta que la oí con claridad incluso antes de entrar en la habitación. También se oía el ruido de vasos rompiéndose. Todo es culpa tu pésima idea. De hecho, sospechaba que era impotente. ¿Sabes cuántas oportunidades perdí en el último mes? Hazme caso. No te haría daño, hermano. Una mujer que se deja conquistar fácilmente no será apreciada. Esta es una lección que aprendí a base de sangre y lágrimas. Sobre eso. La voz de Caspian se debilitó un poco. Dijiste que te habían abandonado. Podría ser por otra razón. ¿Qué otra razón podría haber? Por ejemplo, que seas impotente. ¡Pum! El sonido de un jarrón rompiéndose fue seguido de una acalorada discusión. Al final, Caspian, con un bastón destartalado en la mano, se arrastró hasta mí con expresión agraviada, implorando perdón. Se arrodilló ante mí, como si estuviera a punto de llorar. Me equivoqué. Estaba completamente equivocada. No debí haber escuchado ese mal consejo. Dijo que una vez que se conquista a una mujer, ya no se la valora. Pero luego pensé, él es solo un amante mientras que yo soy un marido casado. ¿Cómo podemos compararnos? Me palpitan las sienes. Sus divagaciones interminables me tenían a punto de estallar. Apenas unos instantes antes, Caspian había usado ese mismo tono para burlarse de su amigo, provocando que el joven señor saliera furioso y avergonzado. Lo miré y le pregunté lentamente: ¿y bien, qué piensas ahora? Caspian cerró los ojos con fuerza y comenzó a gritar como si diera una orden militar: mi esposa es el cielo, mi esposa es la tierra. Ser mi esposa es mi deber, mi obligación, mi razón de ser. De ahora en adelante haré lo que mi esposa me diga. Le daré todo lo que quiera. En cuanto terminó de gritar, se deslizó más cerca de mí, a lo largo de mi pierna. Sus manos comenzaron a vagar, deteniéndose en mis caderas, y su nuez de Adán se movió con excitación. Me equivoqué antes. Para disculparme, hoy tomaré medidas concretas para complacer a mi querida esposa. Levanté la pierna para darle una patada. ¿Te tomas la mano y te coges el brazo? ¿No estabas lo suficientemente cansado después de dar vueltas en la cama anoche? Para distraer a mi marido de su entusiasmo desbordante, cambié de tema con naturalidad. Jamás imaginé que la respuesta me aterrorizaría. ¿Quién abandonó al hijo del primer ministro? Suspiró Caspian. Fue esa buena amiga tuya. La joven de la residencia del Gran Tudor. Evelyn. Cuando visité la residencia de los Gran Tudor, el portero me dijo que Lady Evelyn estaba enferma y no recibía visitas.
Tuve que usar mi condición de joven amante de la familia Sen para entrar a la fuerza. Mientras seguía a la criada al jardín trasero, las palabras de Caspian resonaban en mis oídos. Esa misma amiga con la que eres tan íntima. La hija del gran Tudor se acostó con él y luego lo abandonó, dejando al pobre hombre rondando su puerta cada día, suplicando que le diera explicaciones. Evelyn estaba sentada en el jardín leyendo un libro. Era conocida por su conducta recatada y ejemplar. Todas las jóvenes de la capital la admiraban. Así que esta vez había traído una espada. Si Evelyn había sido obligada y ahora la calumniaban tachándola de despiadada e irresponsable, estaba completamente dispuesta a irrumpir en la residencia del primer ministro y atravesarla con su espada. Sin embargo, tras escuchar mi pregunta, Evelyn asintió con calma, admitiendo su error. Sí, me acosté con él. Respiré hondo sintiendo un dolor punzante en las sienes, como si la cabeza me fuera a estallar. Fue solo un error después de beber, pero él sigue insistiendo en que le dé explicaciones. Es completamente ridículo. Recordé la imagen de aquel hombre quejándose entre lágrimas a Caspian de haber sido abandonado, y por un momento no supe a quién apoyar. Pero nada de eso importa. Evelyn dejó el libro, su sonrisa se desvaneció y su voz se tornó seria. Aunque no hubieras venido hoy, pensaba mandarte a buscar. Tu padre ha sido acusado en una audiencia ante el trono por el príncipe Jin. Para ser sincera, que acusaran a mi padre no era nada nuevo. Si era capaz de reprender incluso al emperador, ¿qué eran los demás para él? Oí que el día que el príncipe Jin envió a esas mujeres a mi residencia y Caspian las ahuyentó, mi padre le tendió una emboscada al príncipe cuando regresaba. Cuando lo encontraron, tenía el rostro ensangrentado y estuvo postrado en cama durante 7 días hasta que se recuperó. Mi padre incluso soltaba a sus perros por la mansión del príncipe. Así que cada vez que el príncipe Jin intentaba marcharse, lo perseguían casi hasta la muerte. Evelyn frunció ligeramente el ceño y dijo, esta vez es diferente. Ha acusado a tu padre de formar una facción. ¿Con quién? Fruncí el ceño. Mi padre tenía una facción en esta capital. Evelyn solo pudo suspirar. Mi padre me había dado la noticia, pero no especificó los detalles. Al oírlo me di la vuelta y corrí de vuelta a casa, solo para encontrarme de frente con la escena del embargo de nuestros bienes. Un grupo de personas entraba y salía, llevándose objetos. Los vecinos de los alrededores se apiñaron para observar como hormigas, y mi padre, con una navaja al cuello, permanecía tan despreocupado como siempre, incluso dirigiendo el caos mientras lo escoltaban. Ten cuidado con él. Es una estatua de jade de Wanjin. Si la llevas así, se va a romper. ¿Y esa estatua de bronce, acaso pretendes ponerla al sol con este calor abrasador? Búscala a la sombra. Ese cuadro es falso, lo pintó Miari. ¿Y qué si me gusta tenerlo colgado en el salón principal? Los guardias que estaban cerca se asustaron tanto que retrocedieron 3 pasos, mientras el príncipe Jin apretaba los dientes y rugía, ¿de qué te enorgulleces tanto? Estaba a punto de abalanzarme sobre ellos cuando una mano entre la multitud me agarró del brazo. Volví la cabeza y me encontré con un par de ojos familiares. Caspian negó levemente con la cabeza, indicándome que no hiciera nada. Me llevaron temporalmente de vuelta a nuestra casa. Caspian no me dejaba salir, lo que en la práctica me ponía bajo arresto domiciliario. Su método de arresto domiciliario era peculiar. Se arrodilló en el suelo, aferrándose a mi pierna y negándose a soltarme. Le di una bofetada, y él simplemente bajó la cabeza y me lamió la mano con una expresión de puro placer. Finalmente estábamos exhaustos. Me senté en el suelo y suspiré preguntándole qué pretendían hacer. Él respondió, Su Majestad quiere purgar a quienes le rodean. Para destruirlos, primero debía permitir que se volvieran arrogantes. Tras ese día, los hombres del príncipe Jin realizaron búsquedas por doquier, arrestando a innumerables personas y arrojándolas a la gran prisión, como si se tratara de un juego de exterminio de clanes. Con el poder en sus manos, su ambición no hizo más que crecer. Finalmente un día, dio un golpe de estado. Yo había recibido una orden secreta con antelación e inmediatamente entré en el palacio para proteger al emperador. El príncipe Jin condujo a sus tropas al palacio imperial, solo para caer en una emboscada. Lo atravesé de un solo golpe con mi lanza.
Pero antes de morir, alcanzó a tensar su arco y disparar una última flecha, apuntando directamente al emperador. En ese instante crucial, mi padre se abalanzó sobre él, bloqueándole el paso y partiéndolo por la mitad en el aire. Creí que ibas a protegerme con tu cuerpo. ¿Acaso esta marquesa parece cansada de vivir? El emperador esbozó una leve sonrisa. Su voz era suave. En aquel entonces siempre quise persuadirte de que regresaras a la capital, así que fingí una grave enfermedad para engañarte. Una vez prometí que algún día fingiría mi propia muerte, abdicaría y te dejaría este lugar. Deberías preocuparte por encontrar un sucesor. El príncipe Jin ya no es de fiar. Tendrás que empezar de cero. La conversación entre ellos dos fue tan despreocupada delante de tanta gente que me puso la piel de gallina. En ese instante extrañé muchísimo a Caspian. Tras sofocar a los últimos seguidores del príncipe Jin, mi padre retomó su papel como marqués Bubei. Se pasaba los días maldiciendo al cielo y a la tierra, y de vez en cuando enviaba cartas preguntando si el emperador ya había muerto. En cuanto a mí, descubrí que estaba embarazada. La noticia llenó de inmensa alegría a toda la familia. El emperador contempló mi vientre durante un buen rato y luego murmuró entre dientes: si logramos aguantar otros 15 años, podré jubilarme. Pero al instante siguiente Caspian se interpuso entre nosotros, con semblante serio, y dijo en voz baja: nuestro hijo no será utilizado en ningún plan. Sean cuales sean los planes que su majestad tenga para el futuro, no tiene permitido usar a mi hijo como objetivo. Me tomó de la mano y echamos a correr. De regreso del palacio pasamos casualmente por el antiguo burdel. Caspian explicó que en aquel entonces, uno de sus sirvientes más cercanos le administraba en secreto el afrodisíaco. Esa persona había sido sobornada por el príncipe Jin, quien quería aprovechar la oportunidad para drogar a Caspian y sabotear el matrimonio entre nuestras familias. Temía que nuestra unión fortaleciera demasiado nuestro poder combinado, pero el tiro le salió por la culata, pues solo sirvió para estrechar nuestro vínculo. Así que había sirvientes contigo en aquel entonces. De repente recordé nuestra conversación de aquella noche. ¿Crees que alguien intentaba separarnos a propósito? ¿Que difundieron en secreto el rumor de que ya tenías a alguien en tu corazón? Al oír esto, Caspian se apoyó en el marco de la ventana, con una leve sonrisa en los labios mientras guardaba silencio. Aunque, pensándolo bien, quizá no fuera solo un rumor. Su voz era tan suave como una brisa pasajera. La verdad es que sí tenía a alguien en mi corazón. Quería casarme con ella desde hacía muchísimo tiempo. Capítulo extra. Desde la perspectiva de Caspian, desde muy temprano, sentí que alguien ocupaba mi corazón. Esto era algo que nunca le conté a nadie. Simplemente salía de casa en silencio al amanecer y me quedaba solo, esperando bajo el árbol de la periferia de la ciudad, con la mirada llena de anhelo mientras observaba el extremo de la calle. En la capital por estos días los refugiados desplazados se estaban asentando de forma ordenada. El tribunal enviaba gente a diario para distribuir ayuda humanitaria, y algunas familias nobles, como la mía, abrían voluntariamente sus graneros para proporcionar gachas de arroz. Sin embargo, entre la multitud, era inevitable que algunos provocaran disturbios intencionadamente, peleándose por el grano e incluso incitando al caos. La primera vez que supervisé el reparto de gachas, me encontré con una situación similar. No había suficientes guardias conmigo y los alborotadores eran agresivos. Una navaja estuvo a punto de ponerme en la garganta. En ese instante crítico, una figura roja surcó el aire. En un abrir y cerrar de ojos, los alborotadores quedaron reducidos, tendidos en el suelo gimiendo. La responsable era una mujer vestida de guerrera, que empuñaba una lanza carmesí. Cabalgaba un caballo imponente, su presencia como fuego celestial descendiendo sobre el mundo mortal. La miré cegado momentáneamente por la luz del sol, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Es tuyo?» La mujer estaba a punto de darse la vuelta. Entonces se fijó en el colgante de jade que había caído al suelo, durante mi forcejeo con los rufianes. Era la primera vez que me encontraba en un estado tan lamentable, pero logré recomponerme y dar las gracias con elegancia. «Me pertenece». «Gracias, mi señora, por su ayuda. Mi nombre es». «No hace falta que me lo agradezca». Hizo girar su lanza enganchando con destreza la borla de jade, y con un rápido movimiento de muñeca, me devolvió el colgante con precisión.
El colgante de jade brillaba bajo el sol de la mañana. Lo alcé sin apartar la vista de su figura mientras su caballo se la llevaba. Se marchó así, con una serenidad tan natural que ni siquiera se molestó en escuchar el resto de mi frase. La mujer de rojo cabalgó sobre su caballo blanco hacia otra multitud, dispersando rápidamente a otro grupo de alborotadores. La miré fijamente mientras se alejaba, sin comprender, y de repente sentí como si mi corazón entero se hubiera ido con ella. Era fácil reconocerla. En toda esta capital, ¿quién más se atrevería a galopar por las calles a caballo, blandiendo una larga lanza con semejante poder? Aparte de Aria, la hija del marqués Bube, no había nadie más. Sabía que tenía un corazón noble y que patrullaba las afueras a diario para mantener el orden, así que decidí esperarla aquí. Joven amo, el sol empieza a brillar. En este punto la luz es un poco deslumbrante. ¿No lo entiendes? Tengo que quedarme justo aquí. Aquel era un lugar que había elegido con esmero. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas en el suelo, lo que hacía que la persona que estaba de pie bajo el árbol pareciera aún más atractiva. Si por casualidad pasaba por allí, quizá me vería de pasada, o al menos se formaría alguna impresión. Joven amo, si me permite un consejo, si se preocupa demasiado, corre el riesgo de convertirse en un juguete en manos de una mujer. Lo fulminé con la mirada a punto de replicar, cuando de repente oí el familiar sonido de cascos de caballo que se acercaban. Señora Zhang, yo. Desafortunadamente, antes de que pudiera terminar la frase, Aria pasó galopando a mi lado una vez más sin siquiera mirarme. Ella perseguía a unos gamberros que acosaban a mujeres y niños más adelante. La observé sintiendo a la vez arrepentimiento y fascinación, y el cariño que sentía creció enormemente. Incluso el posterior decreto imperial para nuestro matrimonio fue algo que yo misma le había suplicado a mi padre que solicitara. Y fui yo quien ideó aquella terrible idea, creyendo que podría hacer que Aria me confundiera con una flor silvestre decidida. Jamás pensé que mi astuta treta casi se volvería en mi contra y me convertiría en el hazmerreír. Por suerte, gracias a mi inteligencia y mis rápidos reflejos, logré darle la vuelta a la situación. Al pensar en esto me enfurecí aún más. Ese miserable amigo mío, ese inútil, hoy sin duda tendría que ir a la residencia del primer ministro y darle otra paliza para desahogar mi frustración. Esta historia defiende la idea de que la fortaleza de una mujer, forjada en el cumplimiento del deber en la batalla, no es un obstáculo para el amor, sino un faro brillante. El verdadero afecto no busca domar un espíritu fuerte, sino apreciarlo plenamente. El viaje de Aria con Caspian demuestra que el amor más profundo florece cuando se es adorado, no a pesar de la feroz independencia, sino gracias a ella. Es un testimonio de encontrar una pareja que responde a tu pasión con una devoción dulce e inquebrantable. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tus comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo relato.